Hola, mi nombre es Ariana Lizotte Reyes Sánchez. Estoy estudiando el tercer cuatrimestre de la carrera de LAE en la Universidad del Atlántico. En esta ocasión voy a hablar sobre la historia del derecho mercantil, comenzando por sus antecedentes en la Edad Media, lo cual básicamente era el intercambio de bienes o servicios, lo que nosotros conocemos como trueque. En esta época las personas satisfacían sus necesidades por medio de este método. Esto provocó que se especializaran en ciertos bienes y después los intercambiaran por productos que producían otras personas en el interior de la misma comunidad. Conforme pasó el tiempo, ellos quisieron básicamente obtener ganancias. A raíz de esto se creó la moneda, por lo que ya los intercambios eran de mayor magnitud, lo cual favoreció a estas sociedades, pero pues realmente no estaban reguladas como actualmente las conocemos. Estas se basaban básicamente en que las regían solo contratos. Por decir, en Roma era utilizado el derecho civil un poco más porque era el que regulaba los aspectos del comercio marítimo, que implicaban mucho más riesgos que el comercio terrestre, por las pérdidas y ganancias que esto reflejaba. Por lo mismo, en Roma el derecho civil en cierto tiempo ya no fue suficiente para regular el intercambio de bienes, por lo cual nunca existió en esta época el derecho mercantil. Con la caída del Imperio Romano, que es lo que marca esta época, es que el territorio de Europa quedó destrozado por las constantes invasiones, las cuales provocaban la inseguridad y la violencia. Entonces, esto hizo que hubiera diferentes alternativas de sistema político, como el feudalismo. Este sistema político protegía a sus siervos. Esto le implicó dividir las clases sociales en tres partes, que fue la nobleza, el clero y el pueblo. Durante el feudalismo se constituyó un sistema económico que se basaba en la producción para su autoconsumo. En la Edad Media comprende casi 10 siglos, por lo que se dividió en dos partes. La Edad Media baja y la Edad Media alta. En esta última fue donde surgió el derecho mercantil, ya que las campañas militares provocaron el movimiento de las personas de un lugar a otro, del oriente a occidente. Por lo mismo movían sus riquezas de un lugar a otro. El comercio se volvió tan importante en esta época que rebasó los estatutos que tenía el derecho romano, el cual solo regulaba actos aislados. Por lo mismo fue casi imposible que pudiera resolver problemas que surgían en esta época en el comercio. Debido a la falta de marco jurídico para resolver este tipo de problemáticas de cada actividad, surgieron en los gremios, ya que estos crearon estatutos conforme a las actividades, y para dar la solución se instituyeron tribunales, los cuales hacían valer estos estatutos. El derecho mercantil se replanteó básicamente como un sistema que normalizaba una actividad sin tomar en cuenta la profesión de los sujetos que la llevan a cabo. El derecho mercantil también en el derecho mercantil también surgieron cambios, ya que se elaboraron códigos de normas, que era un esfuerzo por tener un sistema más ordenado por materia y conjugarlos para hacer un solo ordenamiento. Esto pues básicamente es que se basaban en las mismas reglas todos. Entonces llegó Napoleón
a expandir los códigos civiles, los códigos mercantiles, de procedimientos penales y penales, el cual se impuso como moda en Europa y de ahí se fueron creando en diferentes partes. En el siglo XIX, con la revolución industrial, hubo un efecto que se hizo una básicamente sofisticación en la producción e intercambio de bienes. Esto lo hicieron para facilitar la regularización del comercio. Se impuso unir el derecho privado para dejar otras divisiones entre el derecho civil y el derecho mercantil. Durante el siglo XX se consolidó el capitalismo y el comunismo como sistemas económicos. La idea del comunismo influyó mucho en el derecho mercantil. En la segunda mitad del siglo XX surgieron otras formas de financiamiento y de fortalecimiento al mercado de valores. Después, con la globalización, que fue un fenómeno económico muy grande por la migración de un país a otro, las invasiones extranjeras, el desarrollo de las telecomunicaciones. Esto modificó el intercambio la interacción entre países. Por esta razón, se afianzaron diferentes tribunales internacionales para resolver algunas controversias. Entre estos estuvo la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Civil. El derecho comercial surgió básicamente en ese momento, pues las normas que habían creado los gremios regulaban específicamente la actividad de los comerciantes y solo eran aplicables a sus miembros. Así el comercio creció a tal grado que ya no solo las relaciones comerciales eran entre distintos gremios, sino entre comerciantes y las personas que no ejercían ningún comercio. Para finales de la Edad Media, conforme se fortaleció el poder del rey, se estableció que estos tenían que dar su aprobación para que los estatutos de los gremios fueran válidos. La evolución del derecho mercantil se dio en la Edad Moderna, con el surgimiento del Estado-Nación. Los estatutos se reemplazaron por leyes. Esto marcó la centralización de la soberanía. Esto quiere decir que los monarcas tenían la capacidad de crear normas válidas. Por ejemplo, el modelo de legislación mercantil de este periodo fueron la Ordenanza de Sevilla en 1510, las Ordenanzas de Bilbao en 1737, que contenían claramente las reglas expedidas por los gremios. Los cambios en la regularización del derecho mercantil no solo se debió a la economía política, sino también a las ideas del Renacimiento, las cuales culminaron con la Ilustración, el cual fue el resultado de la revolución científica de la época, que más que nada era el aumento del poder del Estado y el ascenso de la burguesía como las clases. Actualmente podemos afirmar que seguimos viviendo en la globalización. El derecho mercantil se está adaptando a las necesidades cambiantes del mundo empresarial y económico. La actividad comercial de esta forma también se ha puesto en duda el capitalismo y la globalización tal como se habían venido dando, por lo cual es indudable que el derecho mercantil seguirá sufriendo cambios hasta el momento que es imposible determinar el rumbo que tomará.